Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en X, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la segunda parte de la historia de El Comegente. Nadie supo cuánto tardó en llegar después de su liberación. La gente simplemente empezó a familiarizarse con su rostro en las calles de Michelin a finales de ese mismo año. Poco se supo de Dorancel durante el siguiente año. Luis Vivas Ramírez, delgado, ayudado de un bastón para caminar, inició su rutina como siempre lo hacía. Era el 7 de febrero de 1999. Se subió al autobús desde Michelena, donde vivía con su madre y hermana, con dirección a San Cristóbal, donde acudía a las canchas de Zuliva, en el barrio de Tariba. Ahí, como siempre, después de juntar unas monedas, mendigando con una vieja receta médica en mano, compró un poco de marihuana y se dirigió debajo del Puente Libertador. En ese lugar, se reunió con dos exconvictos que conocía de tiempo atrás. Pedro Antonio Boada, conocido como Peluco, y Dorancel Vargas. Solo que ese día fue la última vez que se le vio con vida. 5 días después, un grupo de 3 jóvenes se encontraba por la zona, buscando a Toño, el vecino y amigo de estos, quien había desaparecido solo unos días antes. Había sido visto salir borracho, arrastrando una maleta y caminar debajo del Puente Libertador. Franklin, líder de ese grupo, que a su vez, 4 años antes, había sido parte de otro grupo que buscaba a su tío, Cruz Moreno, desaparecido entonces. Los jóvenes se separaron y comenzaron a recorrer el monte. Un lugar rodeado de maleza alta. Parecía formar un complicado laberinto. Franklin, nervioso por la situación, decidió regresar, pero en su camino se encontró, junto a una tabla, una mano y un pie, cortados torpemente. Él corrió hasta encontrar a sus amigos, a quienes les contó lo que vio, y decidieron buscar a un policía. Al encontrarse con uno, este no les creyó, pero después de tanta insistencia, decidió acompañar a los jóvenes, quienes después de un rato de perderse, dieron con el horrible hallazgo. El policía hizo el llamado a su comandancia, de donde se enviaron más agentes y 2 detectives. Los investigadores encontraron, además de los ya mencionados, un pie más, 2 contenedores de metal con tejido muscular, aparentemente humano, piel, algunos huesos, así como vísceras. Además, más adelante, dieron con varias piedras dispuestas en forma de cocina,
donde un contenedor más es descubierto. Contenía agua y una carne de un color grisáceo. La mañana siguiente, la zona se vio llena de curiosos, algunos conocidos del desaparecido, otros que simplemente, por el morbo del hallazgo, se ofrecieron como ayudantes en la búsqueda de más restos. Dos de estos curiosos dieron con un pequeño montículo de piedras, raro en su forma, para creer que fuera natural, por lo que decidieron removerlas y escarbar. A poca profundidad encontraron una bolsa. Al abrirla, los curiosos dieron un grito de espanto. Dentro había una cabeza humana, 2 manos y 2 pies. A solo unos metros de distancia, otros encontraron un segundo montículo. Al removerlo, descubrieron otra bolsa que también al abrirla contenía una cabeza acompañada de pies y manos. Todos los vecinos señalaban a Doráncel, el loco aquel que nunca debió salir de prisión, como culpable de los horrendos descubrimientos. El propio hermano del desaparecido Cruz Mendoza aseguró que Doráncel era el culpable. Los paleros lo veían con frecuencia cuando cocinaba en latas debajo del puente, quien los invitaba a comer ofreciéndoles la carne que cocinaba. Pero ese día, el sospechoso no podía ser encontrado en los lugares que frecuentaba. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo. Solo unas horas más tarde, Doráncel fue visto a orillas del río lavando algo. Cuando él se dio cuenta que toda la gente lo señalaba y vio a los policías que se encontraban en la zona, dejó lo que tenía en las manos e intentó correr. A solo unos metros, fue alcanzado por los detectives, quienes lo sometieron y esposaron inmediatamente. Mientras era llevado por los policías, él gritó, cito, «Yo me los como, esos son puros amigos míos». Cuando después le preguntaron si él los había matado, contestó, cito, «Es que uno los invita a comer, uno los invita a comer o a beber, y se quedan dormidos. Entonces, uno los mata, ¿saben? Uno los mata». Una vez en custodia, Doráncel fue cuestionado por la sargento Lady Espinosa Boada. El sospechoso confesó también el asesinato de su amigo, Pedro Antonio Boada, el Peluco, hermano de la sargento. Pedro vivía bajo el Puente Libertador. En ocasiones, encontraba algún trabajo como albañil y ayudaba a descargar camiones con escombros o simplemente recolectaba latas de aluminio que después vendía acorde a su peso. Ambos, Doráncel y Pedro, compartían una choza que él mismo había construido con materiales de construcción desechados. Cuando Lady le mostró la foto de su hermano, Doráncel contestó, cito, «A ese me lo raspé. Busquen la cabeza en el río está». En los alrededores del Puente Libertador, donde se realizó el macabro hallazgo, se vio saturado de un sinnúmero de curiosos y periodistas, quienes, con cámara en mano, captaron las imágenes de los restos de carne sobre la tierra, tal como fueron encontrados, y después en las bolsas de evidencia de policía. El siguiente paso de las autoridades
fue tratar de identificar las víctimas a quienes pertenecían los restos encontrados. La investigación después revelaría que uno de ellos fue Luis Vivas, quien recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza, un solo golpe que terminó con su vida. Dorancel procedió a cortar su cabeza, manos y pies, que después colocó en una bolsa, la que fue descubierta. El resto de su cuerpo fue descuartizado, los huesos separados de las articulaciones y la piel casi despegada en su totalidad. La siguiente víctima fue identificada como Francisco Antonio López, a quienes el grupo de jóvenes había salido a buscar. Toño, como se le conocía, presentaba también un fuerte golpe en la cabeza, que incluso permitió que saliera la masa encefálica. Su cabeza fue separada a la altura de la segunda vértebra cervical. Después, como horrendamente se había vuelto costumbre, cortó sus manos y pies. Los huesos, vísceras y gran parte del tejido muscular habían sido regados entre las piedras y matorrales en los alrededores. Algunos de sus órganos fueron arrojados al río. Y finalmente, su cabeza, manos y pies, colocados dentro de una bolsa y enterrados bajo tierra. Sus restos fueron descubiertos a lo que los detectives calcularon solo 2 días de haber sido enterrados. Los medios, en esta ocasión, dieron una amplia cobertura al caso. Una televisora local transmitió un programa especial sobre los crímenes. En la pantalla mostraron imágenes del Puente Libertador, del río y la maleza de los alrededores, los escombros de la choza que compartieron Peluco y Dorancel, terminando con este último confesando a los reporteros sus crímenes, diciendo que él los había matado y se los comió. Los restos del Peluco nunca fueron encontrados. Solo 2 días después, el 15 de febrero, Dorancel, en presencia del fiscal del Ministerio Público, brindó su declaración. Él confesó que había matado a algunos pocos, pero que no conocía a Toño, que los mataba con, cito, ejes y piedras, y que se comía los cuerpos de sus víctimas, cito, yo, como humanos desde hace años, los hago en caldo con sal. Al día siguiente, fue llevado nuevamente a la unidad de pacientes agudos del Hospital Central de San Cristóbal para recibir otra evaluación psiquiátrica. El diagnóstico: esquizofrenia paranoide. La sugerencia: ser recluido bajo tratamiento psiquiátrico. La jueza Paulini, quien casualmente fue quien otorgó la libertad a Dorancel en el 92 por el robo de vacas, decidió que los cargos de homicidio estaban comprobados y ordenó mantener al preso, cito, recluido en centro psiquiátrico por irreversibilidad del cuadro. Dorancel fue enviado al cuartel de prisiones, ocupando una celda de seguridad máxima, aislada del resto de la población en un calabozo diseñado para 20 hombres. En marzo de 1999, la jueza Roselia Guevara giró la instrucción para que Dorancel fuera llevado a un lugar adecuado a su condición, donde recibiera tratamiento y su familia lo pudiera visitar. La juez se entrevistó con Pedro,
padre de Doráncel y 2 de sus hermanas. La instrucción era que su familia se comprometiera a que ellos pudieran proveer los medicamentos y asistencia que él necesitaba. La familia se dio a la tarea de encontrar ese lugar, pero varios meses después, y después de varias citas canceladas con la juez, ese lugar no pudo ser encontrado. Llegado el mes de junio, el caso fue transferido a un tribunal diferente, encargado de proteger la integridad de Doráncel. Más tarde ese mismo mes, recibió la primera de varias visitas, pero no de su familia. El preso fue visitado por diversos estudiantes universitarios de derecho, criminólogos, psiquiatras, periodistas, solo para obtener más información de su historia. En varias ocasiones, diversos jueces intentaron transferir a Doráncel a un lugar adecuado, pero eso nunca sucedió. En enero del 2000, fue visitado por el psiquiatra Oscar Medina, quien por casi un año realizó una serie de estudios que incluyeron fotografías y videos, además de visitas cortas a una clínica y suministro de medicamentos. Sin embargo, el psiquiatra no pudo continuar con esta labor al verse obligado a abandonar el país por amenazas recibidas, no relacionadas a este caso. En el 2001, el estudiante de criminología, Douglas Peña, recibió autorización para realizar diversas entrevistas con Doráncel, con el fin de trabajar en su tesis. Ese documento se convirtió en el único perfil criminólogo del recluso. Ahí lo cataloga como asesino en serie desordenado, por su enfermedad mental, pero también selectivo, ya que sus víctimas eran solo hombres entre 30 y 40 años. Más tarde ese mes, la psiquiatra Gloria Matoma ofreció sus servicios de manera gratuita para atender a Doráncel. Lo visitó cada semana, le consiguió medicamentos y evaluó de manera periódica. Sus servicios se extendieron por varios años. El cuartel donde permanece Doráncel es solo un sitio de tránsito para criminales sin sentencia, en el que no deberían pasar más de 8 días. Doráncel lleva casi 20 años. En el 2016, durante un motín en la prisión, Doráncel asesinó a 2 presos para después desmembrarlos. Se cree que después procedió a comer y dar la carne de los cadáveres a otros reos. Aún a este día, Doráncel sigue preso, sin haber recibido un juicio formal, debido a su condición psiquiátrica. El caso permeó la sociedad venezolana. En las paredes se veían grafitis que decían, cito, «Cuídese, el comegente anda suelto». Los niños inventaban historias de secuestros y asesinatos. Corrió el rumor que Doráncel era solo la fachada de una banda de traficantes de órganos. Hubo quienes dijeron haber visto camionetas de lujo bajo el Puente Libertador. El caso llegó al extremo cuando la historia fue asociada a una secta satánica. Doráncel confesó haber asesinado a 11 personas, pero se cree pudieron haber sido muchas más. Como nota final, gran parte de la investigación de este caso la basé en el libro Retrato de un caníbal, los asesinatos
de Dorángel Vargas Gómez, escrito por el colombiano Sinar Alvarado, publicado en el 2005. Este libro fue galardonado con el Premio de Periodismo de Investigación Random House ese mismo año. Esta fue la historia de José Dorángel Vargas, el Comegente. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.